En el 2011 decidí sumarme a la precampaña de Capriles Radonsky para optar por la presidencia de la República. En el 2012 y en el 2013 fui miembro del comando de Capriles Radonsky para las presidenciales. Primero contra el comandante Hugo Chávez y en la segunda oportunidad contra el ex canciller de Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Una de las razones por la cual lo hice fue primero tratando de aportar mi grano de arena en el cambio que se requería o que queríamos mucho políticamente en Venezuela, y también para poder ver todo el tema electoral desde adentro de los partidos políticos de oposición. ¿Y por qué digo esto? Porque ya en el 2006, o desde el 2006, se venía cantando el fraude electoral cuando las elecciones que perdió el señor Manuel Rosales. Debo también decir que en el 2006 ya había tenido experiencia electoral por cuanto había sido miembro de mesa por parte del Consejo Nacional Electoral, por lo que me tocó ser presidente de mi mesa, de mi centro electoral, y ver toda la operación que ahí se llevó. Así que sumando la experiencia del 2006, más 2012, más 2013, más también luego la de gobernadores y alcaldes, puedo decir que tuve un conocimiento bastante amplio del proceso electoral venezolano, del sistema electoral venezolano. Manifesté cuáles eran mis dudas, pero siempre dije que que no era posible ningún fraude electoral, como para ese entonces decían. Hablaban de cables que iban a Cuba, iban con una información y regresaban con otra, y una cantidad de barbaridades más. Por cierto, cuentos que se van modificando en el tiempo, a pesar de que el sistema electoral es el mismo. Más me llamó la atención cuando en el 2018 un candidato de muy poca posibilidad de tener alguna figuración relevante en las elecciones nacionales, como Henry Falcón, cantó también fraude en esas elecciones diciéndole que le había ganado a Nicolás Maduro. Por cierto, un candidato que luego, hace unas semanas atrás, ni siquiera pudo ganar una alcaldía del municipio Iribarren, o la alcaldía del municipio Iribarren del estado Lara, para que ustedes vean de qué es lo que estamos hablando y cómo el tiempo va dando la razón. Esto lo hice porque no me gusta que me metan cuentos, y más me preocupan cuando los cuentos me los meten del lado donde yo estoy, o intentan metérmelo. De tal manera que desde ese entonces he venido cantando a los cuatro vientos la realidad del sistema electoral venezolano, entendiendo que algo había detrás de unos intereses de grupos opositores para que la gente no saliera a votar más. Y esto solamente lo puedes hacer cuando no tienes la capacidad de ganar unas elecciones, especialmente las presidenciales, como sucede con un liderazgo específico dentro de la oposición. Un liderazgo además que es minoritario. Lamentablemente, ese liderazgo minoritario implosionó un acuerdo de gobernabilidad que existió, llamado el Acuerdo de Barbados, donde la oposición democrática se sentó con el gobierno no a venderse, no a acuerdos que eran para lavarle la cara al régimen, como muchos imberbes dicen, sino que fue un acuerdo de gobernabilidad que permitía a nuestro país llegar a unas elecciones, como eran las del 2024, postular del lado de la oposición un candidato demócrata, y si ese candidato ganaba, pero se respetaban las reglas de juego, se permitiría, no habría ningún tipo de problema de que la oposición llegara al poder. Lamentablemente, la señora María Machado implosionó ese acuerdo. Acuérdense, la única que puede ser candidata soy yo, decía la señora. Como ustedes han visto, mi trayectoria ha estado siempre vinculado con la comunicación, pero sobre todo con la comunicación veraz, con la comunicación seria. Yo vengo haciendo contenidos en diferentes redes con diferentes motivos. En algún momento fue deportivo, luego de inteligencia financiera y apuesta por Venezuela. En los momentos en que nadie apostaba por nuestro país, yo me abanderé a hacerlo. Estoy hablando de 2016, 2017, 2018. Incluso llegué a tener 4 años un programa de radio en Radio Sintonía 1420 AM en Caracas. Y también he sido un gran luchador por la verdad en este sentido. Cuando nadie apostaba por Venezuela, yo daba las razones y los argumentos de por qué se había que hacerlo. Argumentos que hoy se han convalidado y me han dado la razón. De esta manera, pues no me quedó más remedio que entrar en el juego político, en el juego comunicacional político, pero lo he hecho con los mismos principios que siempre he tenido de decir la verdad. Duélale a quien le duela. Y lamentablemente para el grupo más sectario de la oposición, resulta que esa verdad ha estado más del lado
del gobierno o del régimen, si prefieres llamarlo así, que de la oposición sectaria machadista de ultraderecha. Y cuando lo nombro así, aunque te pueda sonar similar a lo que dice el chavismo, es que realmente ese es el comportamiento que tiene un grupo neofascista que está implosionando el Estado al mejor estilo de Milei, aliado de la señora Machado, con una motosierra para tratar de apoderarse del poder. Yo repito, toda mi trayectoria ha demostrado que busco la verdad y como me he hecho conocer a través de los medios, o mejor dicho, las redes sociales, bueno, perdón, de los medios también, porque como lo he dicho, he estado en radio y me entrevistan constantemente en programas de radio y televisión, y esto obedece a la calidad de la información que yo tengo y que la tengo a través de mis discursos y sobre todo de mis análisis, que afortunadamente han sido bastante positivos y acertados, por lo que me he ganado el respeto tanto de gente de la oposición, incluso yo sé que los de la exposición sectaria con arrechera me respetan, pero también con el chavismo. Y me ha permitido, cosa que agradezco muchísimo la confianza, y está mi compromiso de no defraudarlos, me han permitido entrar en donde muchos incluso no han podido entrar porque quieren que yo tenga acceso directamente a la fuente de la información, a la fuente más natural de la información, de muchas de las cosas que acontecen en nuestro país, por lo que es un compromiso mayor para mí. Incluso, lo tengo que decir, a riesgo de mi propia vida, porque constantemente me amenazan, cosa que de verdad no me da en absoluto preocupación ni miedo. Ya yo tengo bastantes años y he cumplido mucho en mi vida, y creo que hay una motivación superior que vence el miedo y es lograr conquistar la paz en nuestro país, que no está del lado de la oposición, todo de la oposición sectaria. Por cierto, es peor, el riesgo es aún muchísimo peor, porque si muchos creen que Venezuela va a estar bien con una persona que tiene los mismos lineamientos que Milei o Noboa o Trump o Netanyahu o el de El Salvador, están bien equivocados. Pero es que lo peor aún es que yo estoy completamente convencido que si aquí llegase a haber una situación que cambie radicalmente las cabezas del gobierno y quede acéfalo, no va a ser el machadismo el que venga a asumir el poder, porque tampoco los Estados Unidos va a ser tan, pero tan pendejo para entregar el poder a esta mujer, por muy títere que parezca, porque es demasiado torpe, y los Estados Unidos no se va a arriesgar así cuando tiene el poder en sus manos. Van a traer a otra persona. Y cuidado si esta persona es más peligrosa de lo que puede ser la propia Machado. Incertidumbre, yo me voy por lo seguro. Pero además que me voy por lo seguro, porque la data real, los números verdaderos, demuestran que es la mejor opción para todo lo que está pasando. 17 trimestres continuos de crecimiento, según la CEPAL, Banco Mundial y Fondo Interamericano de Desarrollo. Caída de la delincuencia de una manera brutal, 1.7%, 1.7 por cada 100.000 habitantes, cuando teníamos casi 100.000. Mejora de la economía, retorno de la gente a Venezuela, disminución de la salida de venezolanos de forma dramática, etcétera, 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 y un etcétera muy largo, soportado por información veraz y data dura. Tengo años haciendo esto y lo seguiré haciendo por mi país. Duélale a quien le duele.